Hello and welcome to this session. We've been going through the lives of the mothers of the nations. These are the wives of the patriarchs, and this is part 6 about Rachel, who is the beloved. Bienvenidos a nuestro video parte 6 de la Madre de las Naciones, que son las esposas de los patriarcas. Y en esta ocasión, este video se trata de la historia de Raquel, la amada. Why should we study Rachel? Well, I've been interested in her story ever since I was a teenager because the deception that her father played regarding her, her beloved husband, was just impossible for me to even take that in. So that has stuck with me through the years, and one of the things that's drawn me back to really search through Scripture and see everything that's involved with her story. ¿Por qué estudiamos a Raquel? Pues una de las partes de esta historia que es muy común recordar en la vida de Raquel es el engaño que el papá de Raquel hizo a su prometido, que hizo una enemistad con su hermana. Pues es una historia pues que no es deseable en la vida de alguien. Escuchemos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Who was Rachel? Rachel was part of the branch of Terah's family that had stayed in Padan Aram. She was the younger of 2 daughters of Laban, Rebekah's brother. Her part in the family business was to care for the flocks. She was young and beautiful when Jacob met her. ¿Quién era Raquel? Raquel era parte de la rama de la familia de Taré que se había quedado en Padam Aram. Ella era la menor de 2 hijas de Labán, el hermano de Rebeca. Su parte en el negocio familiar consistía en cuidar de los rebaños. Ella era joven y hermosa cuando Jacob, lo siento español, la conoció. Where Rachel fits in the Bible message. As wife of Jacob, she became one of the matriarchs of God's chosen people. Since her sons were not part of the lineage of the Messiah, she was not one of that sacred line. However, it was her son Joseph who rescued the entire family from famine and relocated them to Egypt. El papel de Raquel en el mensaje bíblico. Como esposa de Jacob, ella se convirtió en una de las matriarcas del pueblo escogido de Dios, puesto que sus hijos no eran parte del linaje del Mesías. Ella no pertenecía a este linaje sagrado. Sin embargo, fue su hijo José quien rescató a toda la familia de la hambruna y los trasladó a Egipto. And here we see Rachel's world, from Mesopotamia to the land of Canaan. Aquí vemos en el mapa el mundo de Raquel, desde los límites de Mesopotamia a Canaán. Jacob connects the lives of Rebekah and Rachel. In the last session, Rebekah risked everything to protect her younger son's role in the establishing of God's chosen people. As we move into Rachel's story, we'll begin to see how God worked in Jacob's life. This can better help us evaluate the success or failure of Rebekah's life. We will also see that Jacob connects the lives of the 2 women. Jacob conecta las vidas de Rebeca y Raquel. En la última sesión, Rebeca arriesga todo para proteger el papel de su hijo menor en el establecimiento del pueblo elegido de Dios. A medida que avanzamos en la historia de Raquel, comenzaremos a ver cómo Dios obró en la vida de Jacob. Esto puede ayudarnos a evaluar mejor el éxito o el fracaso de la vida de Rebeca. También veremos que Jacob conecta la vida de las 2 mujeres. God's promise to Jacob. At this point in the story, Isaac and Rebekah have sent Jacob off to Rebekah's brother Laban in Padan Aram.
Before he even arrives, he has an encounter with God in the place where he chooses to spend the night. God visits him in a dream. God speaks to him and confirms the promise that he gave to Abraham and Isaac. He promises that Jacob will be the one who carries on the line of God's chosen people and will have many descendants who will eventually inherit the land that God promised. La promesa de Dios a Jacob. En este punto de la historia, Isaac y Rebeca han enviado a Jacob a Labán, el hermano de Rebeca, en Padam Aram. Incluso antes de llegar, tiene un encuentro con Dios, en el lugar donde elige pasar la noche. Dios lo visita en un sueño. Dios le habla y confirma la promesa que hizo a Abraham e Isaac. Promete que Jacob será el que continúe la línea del pueblo escogido de Dios y tendrá muchos descendientes que eventualmente heredarán la tierra que Dios prometió. Jacob meets Rachel. Eventually, Jacob arrives at the town where Laban lives. He talks to some shepherds who are waiting at a well with their sheep. He learns they're from Haran and inquires after his uncle Laban. He learns that Laban's daughter Rachel is approaching the well with the family's flock of sheep. When Jacob first meets Rachel, he sees that she is a very beautiful woman. He rolls away the stone that covers the well and waters his uncle's sheep. He kisses Rachel and begins to weep. Then he tells her who he is. Jacob conoce a Raquel. Por fin Jacob llega a la ciudad donde vive Labán. Habla con unos pastores que esperan en un pozo con sus ovejas. Se entera de que son de Harán y pregunta por su tío Labán. Se entera de que Raquel, la hija de Labán, se está acercando al pozo con el rebaño de ovejas de la familia. Cuando Jacob conoce a Raquel por primera vez, ve que ella es una mujer muy hermosa. Quita la piedra que cubre el pozo y riega las ovejas de su tío. Besa a Raquel y comienza a llorar. Luego le dice quién es. Rachel's family welcome him. She runs to tell her father about the man who has come to visit. Notice the contrast with Rebekah, who ran to her mother's house when Abraham's servant came to recruit her as the bride of Isaac. After Rachel tells her father, Laban comes to greet the visitor and welcome him as a relative. Jacob stays for a month working with his uncle, and while he is there, he falls in love with Rachel. He makes an arrangement with his uncle to work 7 years in order to marry his beloved. La familia de Raquel le da la bienvenida. Raquel corre a contarle a su padre sobre el hombre que ha venido a visitar. Nótese el contraste con Rebeca, que corrió a la casa de su madre cuando el siervo de Abraham vino a reclutarla como la novia de Isaac. Desde que Raquel se lo cuenta a su padre, Labán viene a visitarle y le da la bienvenida como a un pariente. Jacob se queda un mes trabajando con su tío y mientras está allí se enamora de Raquel. Hace un acuerdo con su tío para trabajar 7 años con el fin de casarse con su amada. The deception. Jacob eagerly begins the work arrangement that he made with his uncle. His love is so intense that the years fly by, and soon it is time for the wedding. According to custom, Laban prepares a huge feast, and the two prepare to marry. This is the first instance that reports on a betrayal on the part of Laban. When Jacob wakes up the next morning, he discovers that the bride he had been given is not his beloved Rachel, but her sister Leah. We know little of Leah except that she is described as having weak eyes. The meaning of this is not clear, but it is evident that Rachel is the more beautiful of the sisters. El engaño. Jacob comienza con entusiasmo el acuerdo de trabajo que hizo con su tío. Su amor es tan intenso que los años pasan volando y pronto llega el momento de la boda. Según la costumbre, Labán prepara un gran banquete y los dos se preparan para casarse. Este es el primer caso que informa sobre una traición por parte de Labán.
Cuando Jacob se despierta a la mañana siguiente, descubre que la novia que le han dado no es su amada Raquel, sino su hermana Lea. Sabemos poco de Lea, excepto que se la describe con ojos débiles. El significado de esto no está claro, pero es evidente que Raquel es la más hermosa de las hermanas. Jacob shows his love. A very upset Jacob confronts his father-in-law the next morning. He asks why Laban could do such a thing when they had an agreement. Laban explains himself, saying that it is their custom to give the older daughter in marriage before the younger. So great is Jacob's love for Rachel that he agrees to work another 7 years in order to marry her. Laban only stipulates that Jacob agree to spend the marriage week with Leah before also taking Rachel as his bride. Jacob muestra su amor. Un Jacob muy modesto se enfrenta a su suegro a la mañana siguiente. Él pregunta cómo Labán pudo hacer tal cosa cuando habían tenido un acuerdo. Labán se explica a sí mismo, diciendo que es su costumbre dar a su hija mayor en matrimonio antes que a la menor. Tan grande es el amor de Jacob por Raquel que acepta trabajar otros 7 años para casarse con ella. Labán solo estipula que Jacob acepte pasar la semana del matrimonio con Lea antes de tomar también a Raquel como su esposa. The sisters compete. From this point on, the relationship among the three of them becomes very complicated. The sisters, of course, are in a fierce competition for the attention and love of their husband. As we have seen in previous stories, producing a male heir for the husband is one of the principal responsibilities of the wife. And once again, we also see that, typical of the family of Terah, Rachel struggles with infertility. Las hermanas compiten. A partir de este momento la relación entre los tres se vuelve muy complicada. Las hermanas, por supuesto, están en una feroz competencia por la atención y el amor de su esposo. Como hemos visto en historias anteriores, producir un heredero para el marido es una de las principales responsabilidades de la esposa. Y una vez más, también vemos que, típico de la familia de Taré, Raquel lucha contra la infertilidad. God intervenes. Early in the marriage, Rachel pleads with her husband to give her children, and unlike Isaac, who prayed for Rebekah when she came to him with the same request, Jacob becomes angry with her. He asks, "Am I in the place of God?" The competition escalates as the sisters give their maidservants to Jacob to provide the needed heir. Dios interviene. Al principio del matrimonio, Raquel le ruega a su esposo que le dé hijos. Y a diferencia de Isaac, que oró por Rebeca cuando ella acudió a él con la misma petición, Jacob se enoja con ella. Él pregunta, ¿estoy yo en lugar de Dios? La competencia se intensifica cuando las hermanas entregan a sus sirvientas a Jacob para que les proporcione el heredero necesario. Jacob has 12 sons. In the next lesson, we'll look more at the conflicts that occurred within the family regarding the birth of sons. After many years of manipulation and disputes, Jacob became the father of 12 sons. They become the heads of the 12 tribes of Israel. Jacob's name is later changed to Israel, which explains where God's nation got its name. Jacob tiene 12 hijos. En la primera lección veremos los conflictos que ocurren dentro de la familia con respecto al nacimiento de los hijos. Después de muchos años de manipulación y disputas, Jacob es padre de 12 hijos. Se convierten en los jefes de las 12 tribus de Israel. Más tarde, el nombre de Jacob se cambia a Israel, lo que explica de dónde obtiene el nombre de la nación de Dios. Conclusions. What seems to be the motivating factor in the stories of the patriarchs' wives? Are there any parallels in modern times that we could apply to our own lives?
Conclusiones. ¿Cuál parece ser el factor motivador en las historias de las esposas de los patriarcas? ¿Hay algún paralelismo en los tiempos modernos que podíamos aplicar a nuestras propias vidas? To contemplate. What traits have we seen in Terah's family? How have those characteristics impacted the stories of the matriarchs? Para contemplar. ¿Qué rasgos hemos visto en la familia de Taré? ¿Cómo han impactado esas características en las historias de las matriarcas? Next time, the next lesson will deal almost exclusively with Rachel and Leah's need to produce an heir for Jacob's lineage. And it gets quite complicated and interesting. La próxima vez, la siguiente lección tratará casi exclusivamente de la necesidad de Raquel y Lea de producir un heredero para el linaje de Jacob. Y vuelve la historia muy complicada y peculiar. Okay, I'm just going to let you read this through on your own, but those of you that would like to dig into Rachel's story more deeply, I've given several passages below, and it's very extensive. Several chapters in Genesis are devoted to Rachel's story, combined with her sister Leah and, of course, her husband Jacob. So um, the they're listed below for those of you that want to get into it. Bueno, pues les dejamos una tarea. Les recomendamos que si quieren un estudio un poquito más profundo, siempre recomendamos ir a la palabra, pues aquí abajo en la descripción hay los pasajes que pueden estudiar directos de la Biblia, del libro de Génesis, y pues es una historia extensa que involucra tanto a Raquel y su hermana Lea y por supuesto a ambas esposos, a Jacob. Nos despedimos. Oh, sí. Okay, if you're interested in more resources to give you places to study more about the Bible stories, also if you're learning English or Spanish, there's some resources there as well. You'll find those in the description. Pues muy bien, ahí por favor revisen la descripción donde puede encontrar recursos en inglés y en español. Por favor, vaya a la descripción a checar los detalles.